Y está con nosotros Beatriz Soto Pereda, ella es licenciada en psicología y vamos a platicar sobre agresión infantil. Yo creo que es todo un tema. De repente nos quejamos que los niños son muy agresivos, pero ¿qué hacemos nosotros para fomentar esa agresividad? Bienvenida. Gracias, claro, y de hecho pues aquí la parte más importante es que los niños de los 0 a los 7 años son reflejo de los padres, ¿no? Entonces los niños todo el tiempo, si son agresivos es porque son esas conductas las que están viendo de los papás y después nosotros nos quejamos como padres, ¿por qué grita? Pero si estamos siendo padres autoritarios, pues entonces el niño lo que va a hacer es defenderse de esa autoridad porque nosotros no sabemos canalizarla, aunque también viene el otro extremo, si somos padres muy permisivos, que todo le hacemos, las tareas, pues los niños también van a defenderse como esta parte de decir, pues yo también puedo, ¿no? Y te van a gritar o van a terminar convirtiéndose en los papás ellos, ¿no? Claro. No quiero ir a la escuela y no quiero ir. Y ahí es donde el papá tiene que buscar las estrategias para calmar esa parte de emociones. Pero a veces nosotros como adultos tampoco sabemos qué emociones somos las que tenemos. Entonces el niño agresivo, la mamá agresiva, pues entonces resulta un choque. Y entonces, los Adams. Exactamente. O sea, totalmente. Oye, porque además los niños sí actúan muchísimo con este principio de ensayo y error. Así es. Entonces, si el niño está ensayando a ver qué hace la mamá cuando llora, cuando grita, cuando patea, cuando avienta, y la mamá lo que hace es abrazar, resolver, a lo mejor hasta aplaudir, ya se está dando cuenta que ese es el camino. Ser agresivo, ser berrinchudo, ser necio. Claro, él entiende que esa es la manera en la que resuelve, ¿no? Y luego también hay que entender que el cerebro de los niños pues apenas se está desarrollando. Ellos, como te decía, están conociendo sus emociones. Y el cerebro primero tiene tres capas. La primera es la capa reptiliana, la que es de instinto, la que reacciona simplemente por, como tú dices, porque está conociendo. Luego la segunda es la límbica, la de las emociones. Entonces, hace una reacción, hace algo y empieza a llorar. Y después viene la capa, la última capa, que es la de la inteligencia. Sin embargo, imagínate, la mamá está estresada por el trabajo, la casa, los niños, y luego está en esta parte instintiva, todo el tiempo gritando o todo el tiempo queriendo hacer las cosas rápido. A ver, yo te hago la tarea para que tú ya no hagas nada, ¿no? Y el niño está igual, pues imagínate, ¿no? Termina habiendo una incomprensión y el niño termina llorando, termina fastidiado, termina gritando, termina diciendo no quiero hacer nada, porque pues como bien lo dijiste tú, es el reflejo de lo que está aprendiendo de la mamá. Claro. Hace un tiempo nos vinieron a visitar de uno de los penales de aquí del Estado de México y nos decían que había una constante, que no se sabía si todos los niños que habían lastimado o matado alguna mascota estaban en la cárcel, pero sí la constante era que quienes estaban en la cárcel habían lastimado a una mascota cuando eran pequeños. Esto es una parte de una agresividad, es una parte de dañar a un ser vivo. Claro. Esto se aprende, también se aprende, o sea, también los papás al darte tu cuenta que te dejan hacer lo que tú quieras, son permisivos y además son agresivos ellos en su convivencia, se aprende a ser así, a maltratar. Claro, pues finalmente imagínate, ¿no? Desde esto que te digo del instinto, va el papá en el coche y le chocan y entonces él baja, empieza a pegar, no se da cuenta que fue un accidente y el niño todo lo está viendo. Entonces de repente llega la mascota jugando, le quiere morder al niño, pues el niño reacciona de la misma manera que reaccionó su papá, no se dio cuenta que el perrito estaba jugando, no se dio cuenta que el perrito estaba tratando de llamar su atención, simplemente reaccionó de la misma manera que el papá cuando chocó, ¿no? Entonces finalmente sí, los niños son una esponjita que están absorbiendo todo lo están viendo y todo lo transportan a su día a día, ¿no? Claro, y por ejemplo, tú como psicóloga, cuando llegan los papás con los niños a consulta, muchas veces los papás llevan a los niños porque tienen un problema, claro. Pero ya cuando llegan contigo, el problema no lo tiene el niño. Así es, yo siempre que llegan a consulta conmigo, si son menores de 7 años, les pido que también entren los papás, ¿no? O sea, los papás también tienen que llevar un proceso porque también es parte importante del entrenamiento que ellos entiendan cómo están siendo en su día a día y qué le están enseñando a los niños, ¿no? Claro. Yo creo que el reto de ser padres es muy importante porque enseñamos con el ejemplo. Y si tú no tienes un buen ejemplo hacia el niño, ¿cómo le reclamas? ¿Cómo le dices que está pegando, que está siendo agresivo si tú lo estás haciendo en tu día a día? Que está siendo mentiroso, que está siendo agresivo, que es
desobediente, que molesta a su hermana, o sea, muchas cosas. La verdad es que la raíz y la respuesta sí la tenemos nosotros, sí la conocemos. Así es. Algo aquí importante es que nosotros como adultos, una vez que identificamos que el niño está teniendo ciertos rasgos agresivos, pues es primero que veamos cuáles son los rasgos que también nosotros estamos teniendo, que para nosotros son muy normales, porque no nos damos cuenta que estamos gritándole, por ejemplo, a la señora que nos ayuda en la casa, o sea, no nos damos cuenta, pero esas pequeñas cosas hay que empezarlas a entrenar y también empezar a enseñarle al niño cuáles son las cosas que él tiene que para calmar ese tipo de agresión, ¿no? Por ejemplo, hacer frascos de colores para que ellos identifiquen qué emoción tienen, ¿no? Okay, la roja, por ejemplo, poner la roja, que es la de la agresión, ¿no? Que las mamás nos podemos basar en esta película de las emociones, donde vienen por colores, ¿no? La agresión roja, la tristeza azul. ¿Cómo te sentiste ante que el niño te pegó? Enojado. Ve y mueve tu frasquito del enojo, saca todo eso para que te desquites de alguna manera con el frasquito y no con la persona, y no con un animalito, y no con una florecita. Sí hay que sacar las emociones. Claro. Entonces, si tú empiezas a identificarlas con tus niños, por ejemplo, ya nos dijiste rojo, agresividad. Tristeza, azul. Alegría, amarillo. Sorpresa, verde. Y faltaría una preocupación, morado. Preocupación, morado. Esos son los colores. Ya que el niño lo identificó, ya que nos lo está diciendo, sí es importante que puedas sacar esa emoción. Pero para empezar, cuando lo dices, ya como que salió el 50%, ¿no? Claro. Después, ¿cómo lo haces? Tú dices que a lo mejor mover el frasquito. Hay quienes dicen, pues que haga ejercicio. Hay quienes dicen, pues que grite. También llorar si se vale, porque también somos muy dados a no llores. Claro, esto también es muy importante nosotros como adultos explicarle a los niños que llorar no es malo, ¿no? Llorar es una manera de sacar la emoción, pero también cuando tú le frustras ese llanto, el niño se queda con toda esa emoción y entonces ante cualquier otro suceso él va a sacar esa emoción multiplicada. Claro. Entonces va a terminar haciendo un pleito, va a terminar pegando, va a terminar agrediendo porque no pudo sacar sus emociones. Entonces es muy importante que, como dices tú, primero lo hable y después pues busque también la forma de hacer ejercicio, el salir al aire libre, el correr, el sacar toda esa energía que quedó acumulada. Eso les va a ayudar muchísimo a que bajen los niveles de agresión. Beatriz, un gusto siempre que nos acompañes. Te voy a pedir que la próxima vez que nos visites, pues nos hables sobre, hay una tendencia, hay una corriente ahora donde no se les debe decir a los niños no hasta que tienen 3 años. Entonces, ¿cómo establecemos límites? ¿La próxima nos cuentas? Claro que sí.